Antes de que comience la historia, suscríbete al canal y escribe amén en los comentarios. Una hermosa buena noticia podría llegarte muy pronto. Y no olvides decirnos desde dónde nos estás viendo. La abrasadora tarde de julio proyectaba ondas de calor danzantes sobre el asfalto agrietado de la calle Maple, donde Charlotte, de 7 años, estaba sentada exhausta contra la pared de ladrillos desgastados de la abandonada tienda de Murphy. Sus delgados brazos rodeaban protectoramente a sus hermanas gemelas de 3 años, Mia y Zoe, quienes lloraban suavemente por el hambre y el calor opresivo que parecía irradiar de cada superficie a su alrededor. La ropa gastada de las niñas se pegaba a sus pequeños cuerpos con sudor, y el cabello rubio de Charlotte colgaba en mechones húmedos alrededor de su rostro sonrojado, evidencia de su largo viaje por las sofocantes calles de la ciudad. Charlotte se movió incómoda en la acera ardiente, tratando de proteger a las gemelas del duro sol con su propio cuerpo pequeño, mientras luchaba contra su propio agotamiento y creciente desesperación. Llevaban caminando casi 3 horas, intentando llegar a la farmacia Davidson, al otro lado de la ciudad para conseguir los antibióticos críticos para su madre, que había estado en cama con una neumonía que empeoraba desde hacía 3 días agonizantes. La receta estaba doblada cuidadosamente en el bolsillo de Charlotte, junto con los $17.34 que había recolectado minuciosamente, buscando en los cojines del sofá, frascos vacíos, su alcancía de cerámica, e incluso revisando debajo de los asientos de los autos en busca de cambio olvidado. El calor opresivo se estaba volviendo peligroso para las niñas pequeñas, y Charlotte podía ver que las mejillas de Mia se estaban poniendo alarmantemente rojas, mientras que Zoe había dejado de llorar y ahora se apoyaba apáticamente contra su hermana con una quietud que preocupaba a Charlotte más que las lágrimas. Sabía que necesitaban descansar, necesitaban agua, necesitaban ayuda, pero la farmacia todavía estaba al menos a 8 manzanas de distancia y no estaba segura de que las gemelas pudieran aguantar mucho más en este clima brutal de verano. El rugido de un motor caro rompió la quietud de la tarde. Su sonido suave y potente era claramente diferente al de los vehículos más viejos y ruidosos que normalmente transitaban por este barrio de clase trabajadora. La cabeza de Charlotte se levantó de inmediato con alarma cuando un reluciente Bentley Mulsanne negro, con sus detalles cromados reflejando la brutal luz del sol como espejos, se detuvo deliberadamente justo al otro lado de la estrecha calle de donde estaban sentadas. El contraste era discordante y de alguna manera amenazante. 3 niñas obviamente empobrecidas con ropa andrajosa y manchada de sudor, frente al telón de fondo de una riqueza y un poder evidentes que llegaban en su momento de desesperada vulnerabilidad. El pequeño corazón de Charlotte comenzó a martillar contra sus costillas con el tipo de miedo primario que los niños desarrollan cuando han aprendido demasiado pronto que el mundo puede ser peligroso. Buscó desesperadamente el viejo teléfono plegable de su madre. Sus manos temblaban no solo por el agotamiento, sino por un pánico creciente, mientras todas las advertencias que había escuchado sobre extraños en autos caros volvían a su conciencia. Había oído innumerables historias sobre niños que desaparecían, sobre peligros que acechaban incluso a plena luz del día, sobre depredadores que se dirigían a niños vulnerables exactamente como ella y sus hermanas. «Quédense cerca de mí», susurró Charlotte con urgencia a Mia y Zoe, quienes instintivamente se aferraron a su camiseta gastada con pequeños puños, sintiendo el miedo de su hermana mayor, aunque no entendieran su origen. «No hablen con nadie, ¿de acuerdo? Solo agárrense a mí». Con los dedos temblando tanto por el agotamiento, por el calor como por la adrenalina, Charlotte marcó el número que había memorizado desde que tenía 5 años. Números que su madre le había hecho practicar una y otra vez hasta que se volvieron automáticos. 911. ¿Cuál es su emergencia? Llegó la voz familiar y profesionalmente tranquila a través del altavoz metálico del teléfono, un sonido que representaba seguridad y ayuda en la joven mente de Charlotte. «Soy Charlotte Miller», susurró. Su voz apenas era audible por encima de los suaves gemidos de las gemelas y el sonido distante del sistema de aire acondicionado del auto de lujo en funcionamiento. «Estoy en la calle Maple,
junto a la vieja tienda de Murphy que cerró, y un extraño en un auto muy caro acaba de detenerse aquí. Tengo a mis hermanitas conmigo y tengo miedo porque estamos solas y podría estar observándonos. Su voz se quebró en las últimas palabras, revelando el terror que se esforzaba tanto por ocultar detrás de su valiente fachada. El tono del operador se volvió inmediatamente más centrado y urgentemente atento, reconociendo el miedo genuino en la voz de la niña. Charlotte, cariño, hiciste absolutamente lo correcto al llamarnos. ¿Estás en peligro inmediato en este momento? ¿Puedes decirme exactamente qué está haciendo la persona en el auto? A través de las ventanas oscuramente polarizadas del Bentley, Charlotte pudo distinguir la silueta de lo que parecía ser un hombre grande, con lo que parecía un costoso traje de negocios. El motor del auto continuaba funcionando suavemente. Su sistema de aire acondicionado probablemente proporcionaba un bendito alivio del calor que estaba mareando a las niñas y provocándoles náuseas cada vez mayores. Solo está sentado allí en su auto negro muy elegante, informó Charlotte, su voz ganando algo de fuerza por la presencia tranquila y tranquilizadora del operador. Las ventanas son demasiado oscuras para verlo claramente, pero puedo decir que es grande. Y mi mami siempre me dijo que los llamara de inmediato si extraños intentan hablarnos o seguirnos, especialmente cuando estamos solas como ahora. La puerta del auto se abrió con un sonido suave y caro, que fue casi silencioso, y de él salió Marcus Thompson, de 32 años, director ejecutivo y fundador de Industrias Thompson, una de las empresas de tecnología de más rápido crecimiento y más innovadoras del sureste. Su traje Armani gris carbón, perfectamente entallado, su corbata de seda italiana en azul profundo y sus zapatos de cuero hechos a mano que probablemente costaban más de lo que la mayoría de las familias de este barrio gastaban en comestibles en 6 meses, parecían pertenecer a un universo completamente diferente a esta zona en dificultades, donde los sueños rotos y las persistentes dificultades financieras se habían convertido en la desafortunada norma para la mayoría de los residentes. Marcus regresaba de lo que solo podría describirse como una fusión triunfante y de alto riesgo, una reunión con un consorcio de posibles inversores japoneses interesados en expandir su aplicación de inteligencia artificial al mercado asiático. La reunión había ido mejor de lo esperado, con acuerdos preliminares que podrían triplicar la valoración de su empresa en los próximos 18 meses. Debería haber estado completamente concentrado en las implicaciones comerciales del éxito del día, pero algo en las tres pequeñas figuras acurrucadas contra el edificio abandonado había captado su visión periférica y lo había obligado a detenerse con una urgencia que no podía explicar del todo. Sus instintos de negocios, cuidadosamente perfeccionados por años de leer a las personas, analizar situaciones y tomar decisiones en una fracción de segundo que afectaban a millones de dólares, reconocieron de inmediato que esta escena estaba fundamentalmente mal. Los niños, especialmente niños tan pequeños, no deberían estar solos en la calle con un calor tan peligroso como este. Y la postura protectora de la niña mayor, la forma en que instintivamente acercaba a las más pequeñas a su cuerpo, sugería que estaban en algún tipo de grave aprieto que iba más allá del simple juego o las actividades infantiles normales. A medida que Marcus se acercaba lentamente, sus caros zapatos de cuero italianos resonando contra el pavimento caliente con cada paso deliberado, pudo escuchar los suaves y desgarradores sonidos de los gemidos exhaustos de las bebés y ver cómo la niña mayor las acercaba aún más a su cuerpo, sus delgados brazos envolviéndolas como un escudo. La vista desencadenó algo profundo e inesperado en su pecho, despertando un instinto protector que no había experimentado desde su propia infancia empobrecida en Detroit, antes de que la ambición, el éxito y la riqueza acumulada lo hubieran aislado efectivamente de este tipo de necesidad humana cruda e inmediata. «Hola», dijo Marcus tan suavemente como fue posible, moderando conscientemente su voz de su habitual autoridad de sala de juntas a algo más suave y menos intimidante. Se detuvo a una distancia respetuosa para no asustarlas más, recordando visceralmente
lo abrumadores y amenazantes que parecían los adultos cuando él era pequeño, vulnerable y dependiente de la amabilidad de los extraños. ¿Están bien, niñas? Parece que podrían necesitar ayuda, y hace demasiado calor aquí para que alguien esté sentado en el pavimento. El agarre de Charlotte en el teléfono se apretó hasta que sus nudillos se pusieron blancos por la tensión, su cuerpo enroscado como un resorte listo para correr si era necesario. Nos está hablando ahora, informó al operador. Sus ojos nunca se apartaron del rostro de Marcus mientras intentaba leer sus intenciones. Había algo extraña e inexplicablemente familiar en sus rasgos, la mandíbula fuerte y decidida, la forma en que sus cejas se juntaban en lo que parecía ser una preocupación genuina, el tono particular de verde en sus ojos que parecía casi como mirarse en un espejo, pero no podía ubicar dónde podría haberlo encontrado antes. Y la familiaridad de alguna manera hacía la situación aún más inquietante. «Señor, ya llamé al 911», anunció Charlotte con más valentía de la que realmente sentía, su pequeña barbilla levantada en desafío a pesar del miedo que corría por sus venas como electricidad. «Están enviando policías aquí ahora mismo, así que probablemente debería dejarnos en paz». Marcus levantó ambas manos en el gesto universal de paz y no agresión. Su expresión permaneció deliberadamente tranquila y tranquilizadora, a pesar de las circunstancias inusuales y algo acusatorias de su encuentro. «Eso es muy inteligente de tu parte», dijo, con una admiración genuina evidente en su voz al reconocer la inteligencia y los instintos protectores que esta joven niña estaba mostrando. «Estás siendo una excelente hermana mayor, protegiéndolas así. Quiero que sepas que no estoy aquí para lastimar a nadie ni causar ningún problema. Solo las vi sentadas aquí en este calor peligroso y quería asegurarme de que estuvieran a salvo y tuvieran todo lo que necesitaban. ¿Dónde están sus padres?» «Nuestra mami está muy enferma», respondió Charlotte, todavía hablando en parte al operador, que escuchaba atentamente cada palabra de este encuentro inesperado. «Estábamos tratando de caminar hasta la farmacia Davidson para conseguir su medicina importante, pero está muy lejos y hace tanto calor que las gemelas se cansaron y acaloraron demasiado para seguir». Como si respondiera directamente a sus palabras, la pequeña Zoe soltó un grito más insistente de incomodidad. Su pequeño rostro ahora estaba peligrosamente rojo y manchado por la exposición al calor y la deshidratación. La escena golpeó a Marcus como un golpe físico en el pecho. La realidad de su situación lo impactó con una fuerza inesperada. Había construido su imperio leyendo a las personas y las situaciones con una precisión láser, y todo en este encuentro gritaba desesperación y necesidad genuinas en lugar de cualquier tipo de estafa, manipulación o actuación escenificada. Estas niñas estaban claramente en una crisis inmediata, y el manejo notablemente maduro de la niña mayor de una situación imposible hablaba de responsabilidades y cargas que ninguna niña de 7 años debería tener que llevar sola. «¿Qué tipo de medicina necesita tu madre?», preguntó Marcus, sacando ya su propio teléfono con la intención de movilizar cualquier recurso que fuera necesario para ayudar. «Tal vez pueda hacer arreglos para que se la entreguen directamente en su casa, o podríamos darles un viaje seguro a la farmacia donde está fresco y cómodo». Charlotte dudó, estudiando su rostro con una intensidad y un enfoque analítico que extrañamente le recordaron a Marcus su propio enfoque para evaluar a nuevos socios comerciales. El sonido distante de las sirenas comenzó a resonar por las calles del vecindario, acercándose cada vez más con cada segundo que pasaba. «Tiene neumonía», admitió Charlotte en voz baja, la vergüenza y una profunda preocupación luchando en su joven voz. «El doctor de la clínica gratuita dijo que necesita antibióticos muy urgentemente, pero son caros», terminó Marcus suavemente, comprendiendo la situación completa de inmediato por sus propias experiencias de la infancia. Sus primeros años habían estado llenos de momentos notablemente similares, viendo a su propia madre soltera, obligada a elegir entre medicamentos esenciales y comestibles, entre facturas de calefacción y visitas al médico, entre necesidades de supervivencia inmediata y atención médica a largo plazo. «¿Cómo se llama tu madre, cariño?»,
Preguntó Marcus, su voz transmitiendo el tipo de cuidado genuino que no se puede fingir. Sarah Miller, respondió Charlotte automáticamente, y luego agregó rápidamente, con renovada cautela, mientras su entrenamiento volvía a activarse. Pero todavía no sé si debería estar contándote todas estas cosas personales. Mami siempre dice que nunca le demos a los extraños nuestra información real. El coche patrulla dobló la esquina justo en ese momento, sus luces rojas y azules parpadeando, pero la sirena misericordiosamente silenciosa para evitar crear caos y estrés adicionales en una situación ya tensa. Marcus retrocedió inmediatamente aún más, levantando las manos más alto en un gesto de completa no agresión. Mientras la oficial Patricia Rodríguez se acercaba con la cautela medida y la alerta profesional de alguien que había visto demasiadas situaciones escalar inesperada y peligrosamente. ¿Está todo bien aquí?, preguntó la oficial Rodríguez, su mano experimentada descansando casual pero decididamente en su radio, mientras evaluaba rápidamente la escena con ojos entrenados. Su mirada abarcó el auto caro, el hombre de negocios obviamente rico, y las tres niñas claramente angustiadas, reconociendo de inmediato el potencial de múltiples escenarios diferentes que iban desde la ayuda inocente hasta algo más siniestro. Este señor detuvo su auto y dijo que quería ayudarnos, explicó Charlotte, su voz ganando notable fuerza y confianza ahora que la ayuda oficial había llegado a la escena. Estábamos tratando de conseguir medicina para nuestra mami que está muy enferma, pero está demasiado lejos para caminar con este calor. Marcus metió la mano lenta y deliberadamente en el bolsillo de su chaqueta, asegurándose de que sus movimientos fueran completamente visibles y no amenazantes, y sacó su tarjeta de presentación, extendiéndola a la oficial Rodríguez con movimientos cuidadosos y medidos. Marcus Thompson, Industrias Thompson. Pasaba por aquí cuando noté que estas niñas parecían estar en apuros por el calor. Me ofrecía ayudarlas a obtener la medicación de su madre de forma segura. La oficial Rodríguez examinó cuidadosamente la tarjeta de presentación en relieve. El reconocimiento parpadeó en sus ojos experimentados mientras procesaba la información. Industrias Thompson no solo era un empleador importante en la región, proporcionando cientos de empleos bien remunerados, sino que los extensos esfuerzos filantrópicos de Marcus Thompson aparecían regularmente en la cobertura de los medios locales. Fondos de becas para estudiantes desfavorecidos, donaciones sustanciales a hospitales infantiles y numerosos proyectos de desarrollo comunitario que habían revitalizado varios barrios en dificultades. ¿Son sus hijas, señor Thompson?, preguntó la oficial Rodríguez directamente, observando cuidadosamente su expresión facial en busca de cualquier signo de engaño, incomodidad o comportamiento sospechoso que pudiera indicar una situación problemática. No, nunca las había visto antes en mi vida, respondió Marcus sin la menor vacilación. Aunque algo extraño y completamente inexplicable se apretó en su pecho ante la pregunta, como si una parte de él deseara que la respuesta pudiera ser diferente. Simplemente no podía pasar de largo viendo a unas niñas que tan claramente necesitaban ayuda. Charlotte miraba de un lado a otro entre los dos adultos, su instinto protector todavía en alerta máxima a pesar de la tranquilizadora presencia de la oficial de policía uniformada. Oficial Rodríguez, ¿realmente puede ayudarnos a conseguir la medicina de mami? Llevamos tanto tiempo intentándolo y me preocupa dejarla sola mucho más tiempo. Absolutamente puedo ayudar, prometió Marcus, su voz transmitiendo la convicción total de alguien que estaba acostumbrado a hacer que las cosas sucedieran a través de pura determinación, recursos y fuerza de voluntad. Y creo que deberíamos sacar a las niñas de este calor peligroso de inmediato y llevarlas a casa con su madre. Debe estar muy preocupada por todas ustedes. La oficial Rodríguez pasó varios minutos más tomando información básica, verificando la identificación de Marcus en su sistema para confirmar sus antecedentes y asegurándose de que no hubiera órdenes de arresto, quejas o señales de alerta asociadas con su nombre. La verificación confirmó no solo su historial limpio, sino también su reputación como un respetado hombre de negocios y líder comunitario. Muy bien,
La escena está segura y todo está en perfecto orden, anunció finalmente la oficial Rodríguez, cerrando su libreta con satisfacción. Señor Thompson, si está genuinamente dispuesto a ayudar a estas niñas a llegar a casa a salvo y asegurarse de que su madre reciba la atención médica adecuada, puedo proporcionar una escolta policial para asegurarme de que todo se maneje correctamente y de acuerdo con el protocolo. Charlotte miró a sus hermanitas, quienes finalmente se habían calmado un poco en el aire ligeramente más fresco que parecía rodear al grupo de adultos, y luego de nuevo a Marcus, con esos ojos sorprendentemente inteligentes y analíticos. Algún tipo de decisión crucial se estaba formando claramente en su mente de 7 años. Un juicio que parecía demasiado sofisticado y pesado para que alguien de su edad tuviera que tomar. Señor Thompson, dijo con formalidad, su pequeña voz, sin embargo, transmitía una gravedad y seriedad que hizo que ambos adultos se detuvieran en reconocimiento de la importancia del momento. Promete por su palabra de honor que no es una mala persona que quiere lastimarnos o llevarnos lejos de nuestra mami. La pregunta golpeó a Marcus con más fuerza que cualquier adquisición corporativa hostil o negociación comercial difícil que hubiera logrado. Mirando directamente a esos ojos serios, esperanzados y desesperadamente confiados, sintió todo el peso de una responsabilidad y una obligación moral que nunca antes había experimentado en su vida adulta. Te lo prometo con todo lo que tengo, dijo Marcus con total solemnidad, queriendo decir cada palabra con cada fibra de su ser. Nunca, jamás te haría daño a ti ni a tus hermanas. Todo lo que quiero en el mundo ahora mismo es ayudarte a llegar a casa a salvo con tu madre y asegurarme de que reciba la atención médica que necesita. Mientras se preparaban para trasladar cuidadosamente a las niñas a su auto, con asientos de seguridad adecuados que Marcus insistió inmediatamente en comprar en una tienda cercana, a pesar del retraso adicional, ninguno de ellos podría haber imaginado que este encuentro casual, en una tarde de verano abrasadora, desentrañaría por completo 8 años de secretos cuidadosamente construidos y revelaría una verdad que cambiaría fundamentalmente todas sus vidas de maneras que no podían empezar a comprender. El viaje por el vecindario de Charlotte resultó ser una experiencia aleccionadora y reveladora para Marcus, cuyo trayecto diario típico lo llevaba exclusivamente por los distritos más prósperos de la ciudad, donde los céspedes cuidados, las aceras impecables y la prosperidad evidente eran simplemente la norma esperada. Su Bentley se movía con cuidado y respeto por calles bordeadas de casas modestas, muchas de las cuales mostraban los signos inconfundibles de la lucha económica. Pintura descascarada que no se había renovado en años, patios descuidados donde el cuidado del césped era claramente un lujo fuera de su alcance, y autos más viejos que obviamente habían visto décadas mucho mejores estacionados en entradas agrietadas y rotas por el tiempo, el clima y el mantenimiento diferido. El contraste con su entorno habitual era marcado e incómodo, lo que obligaba a Marcus a confrontar realidades de las que se había aislado con éxito durante años a través de la riqueza y la distancia geográfica. Esta era la América que existía paralela a su mundo de salas de juntas y clubes de campo, la América donde la gente trabajaba en múltiples empleos y aún luchaba por pagar las necesidades básicas, donde los niños crecían demasiado rápido porque las circunstancias lo exigían. Charlotte estaba sentada en el asiento del pasajero, su pequeño cuerpo casi tragado por el lujoso interior de cuero que probablemente costaba más que el alquiler mensual de su familia. Sus pies no llegaban al suelo, y se mantenía con la quietud cuidadosa de alguien no acostumbrado a tal opulencia, pero decidido a no dañar nada. Las gemelas estaban aseguradas en el asiento trasero, con los asientos de seguridad de emergencia que Marcus había comprado, su angustia anterior ahora reemplazada por una fascinación de ojos abiertos por las muchas características electrónicas y el sistema de climatización del auto. Gire a la izquierda en la casa amarilla con el buzón roto y la cerca que se está cayendo, instruyó Charlotte, su voz todavía con ese tono anormalmente maduro que hablaba de responsabilidades que ningún niño debería soportar. Vivimos en la casa azul con la cerca blanca. Bueno, solía ser blanca,
pero la mayor parte de la pintura se ha caído. Mientras se detenían en la dirección que Charlotte había indicado, Marcus sintió que su pecho se oprimía con emociones que no había esperado y para las que no estaba del todo preparado para procesar. La casa era pequeña, probablemente construida en algún momento de los años 60 como parte de un modesto desarrollo de clase trabajadora, con un revestimiento de aluminio azul descolorido y una cerca blanca que, de hecho, había perdido la mayor parte de su pintura por el clima y la edad. El patio delantero era más tierra compactada que césped real, y los escalones de concreto que conducían a la puerta principal se hundían notablemente en el medio por décadas de uso y asentamiento. Esto no era solo una vida modesta o circunstancias simples, esto era pobreza genuina, el tipo de pobreza del que Marcus había trabajado toda su vida adulta para escapar y, si era honesto consigo mismo, para olvidar por completo. La vista le trajo recuerdos viscerales de su propia casa de la infancia en Detroit. De ver a su madre contar centavos para decidir si podían permitirse leche esa semana. De usar ropa de tiendas de segunda mano y fingir no darse cuenta cuando otros niños hacían comentarios sobre su apariencia. Charlotte, cariño, dijo Marcus suavemente, volviéndose para mirarla mientras ponía el auto en punto muerto e intentaba procesar el alcance completo de lo que estaba presenciando. ¿Exactamente cuánto tiempo ha estado tu madre tan enferma? 3 días ya, respondió Charlotte, ya trabajando para desabrocharse el cinturón de seguridad con la eficiencia practicada de alguien que había estado manejando responsabilidades de adulto durante demasiado tiempo. Al principio, el lunes, solo tenía esta tos muy fuerte que la mantenía despierta toda la noche. Pero luego, ayer, le dio mucha fiebre y no podía dejar de temblar sin importar cuántas mantas le pusiera. Esta mañana apenas pudo levantarse de la cama para ayudarme a preparar el desayuno para Mia y Zoe, y he estado muy asustada porque se veía tan pálida y débil. Marcus se acercó para ayudar con las bebés, y mientras levantaba a la pequeña Mia de su asiento de auto, ella lo miró con esos ojos grandes y curiosos que eran del tono más inusual y llamativo de verde que jamás había encontrado. Por un momento que se extendió mucho más de lo que debería, Marcus experimentó la más extraña sensación de reconocimiento, como si estuviera mirando un espejo que de alguna manera reflejaba sus propios rasgos de la infancia. La sensación fue tan inesperadamente fuerte y desorientadora que lo mareó y confundió un poco. «Vamos a darle a tu mami la medicina que necesita», dijo Marcus, su voz más áspera y emocional de lo que había pretendido, mientras intentaba sacudirse el peculiar momento de familiaridad que parecía no tener explicación lógica. La puerta principal estaba sin llave, lo que inmediatamente activó todos los instintos de seguridad que Marcus había desarrollado durante años de vivir en un mundo donde la privacidad y la protección eran preocupaciones primordiales. Pero Charlotte explicó con naturalidad, con el tipo de aceptación resignada que le rompió el corazón, que nunca habían tenido nada lo suficientemente valioso como para preocuparse por un robo. Y además, las cerraduras podían ser caras de reparar si se rompían. El interior de la pequeña casa era una clase magistral de cómo arreglárselas con muy poco mientras se mantenía la dignidad y el amor. Los muebles eran claramente de segunda mano, probablemente comprados en tiendas de segunda mano o ventas de garaje, pero estaban meticulosamente limpios y cuidadosamente mantenidos. Los dibujos de los niños estaban pegados a las paredes que necesitaban desesperadamente pintura fresca, creando una galería de creatividad que hablaba de una madre que alentaba la imaginación de sus hijas a pesar de sus recursos limitados. Los juguetes eran pocos, pero estaban organizados con evidente cuidado en un rincón de la sala de estar, y todo había sido dispuesto para maximizar la funcionalidad del pequeño espacio. A pesar de la pobreza evidente, había signos inconfundibles de amor, atención y calidez familiar en todo el modesto espacio. Fotos familiares en marcos desiguales cubrían una pared entera, mostrando la progresión del crecimiento de las niñas desde la infancia hasta sus edades actuales. Las fotos revelaban fiestas de cumpleaños que claramente habían sido elaboradas con creatividad y amor en lugar de compradas con dinero. Decoraciones caseras, pasteles sencillos que obviamente se horneaban en casa
y el tipo de alegría genuina que el dinero no podía comprar. «¡Mami!», gritó Charlotte al entrar, su voz resonando ligeramente en el pequeño espacio y llevando una mezcla de alivio y ansiedad. «Traje ayuda, y traje a Mia y Zoe de vuelta a salvo, tal como lo prometí». Una voz débil pero claramente aliviada respondió desde algún lugar al final del corto pasillo que conducía a lo que Marcus supuso que eran los dormitorios. «¿Charlotte? Oh, gracias a Dios, cariño. Me estaba preocupando mucho cuando no volvías. Estaba empezando a pensar en intentar levantarme y buscarte, pero me sentía tan mareada. ¿Dónde has estado, cariño?» «Consiguiendo tu medicina, tal como dije que haría», respondió Charlotte con el tono práctico de alguien que había estado manejando crisis familiares durante mucho más tiempo del que nadie debería esperar de una niña de 7 años. «Y este hombre muy amable nos ayudó. Va a asegurarse de que te mejores». Marcus siguió a Charlotte por el estrecho pasillo, todavía cargando a Mia mientras Zoe caminaba a su lado, su pequeña mano agarrando sus caros pantalones con una confianza inconsciente que simultáneamente calentó y rompió su corazón. El pasillo estaba lleno de más fotografías familiares, y Marcus se encontró estudiándolas mientras pasaban, notando con creciente curiosidad la ausencia total de figuras masculinas en las fotos más recientes, mientras que las fotos más antiguas parecían mostrar a la misma mujer con un hombre que aparentemente había desaparecido de sus vidas en algún momento. Charlotte abrió la puerta del dormitorio principal, que apenas era lo suficientemente grande para acomodar la cama doble y la cómoda individual que contenía, junto con una pequeña mesita de noche que sostenía un vaso de agua, algunos pañuelos y lo que parecían ser medicamentos de venta libre. «Mami, este es el señor Thompson. Es muy rico, importante y exitoso, pero es amable y prometió ayudar a que te mejores». Marcus cruzó el umbral hacia el pequeño dormitorio y sintió que todo su mundo cambiaba dramáticamente sobre su eje, como si la realidad misma se hubiera reorganizado de repente en torno a una verdad que no estaba en absoluto preparado para enfrentar. Acostada en la cama, pálida por la enfermedad, pero aún inconfundiblemente hermosa incluso en su estado debilitado, estaba una mujer cuyo rostro había llevado en su memoria y en su corazón durante 8 largos y dolorosos años. Sarah Mitchell, aunque claramente ahora usaba el apellido Miller, por razones que no podía empezar a adivinar. La mujer que había amado más profunda y completamente que a nadie antes o después. La mujer cuya repentina e inexplicable desaparición de su vida lo había dejado con el corazón roto, confundido y fundamentalmente cambiado. La mujer que se había desvanecido sin previo aviso durante el período más crucial y exigente del desarrollo de su negocio, dejándolo con preguntas sin respuesta que lo habían atormentado a través de cada relación posterior y cada éxito profesional. «Sarah», suspiró, el nombre escapando de sus labios como una oración, una maldición y una revelación, todo en un momento imposible. Los ojos de Sarah, ya brillantes por la fiebre de su enfermedad, se abrieron increíblemente por la sorpresa, que rápidamente se transformó en lo que parecía inequívocamente pánico, mezclado con incredulidad. Luchó por sentarse en la cama. Su estado debilitado hacía que incluso ese simple movimiento fuera obviamente difícil y doloroso, su rostro pasando por expresiones de reconocimiento, miedo y algo que podría haber sido vergüenza. «¿Marcus?». La voz de Sarah era apenas un susurro, quebrada por la fiebre y la imposibilidad de la situación. «¿Qué estás? ¿Cómo? Esto no puede ser real. Esto tiene que ser una especie de sueño febril». Charlotte miraba rápidamente de un lado a otro entre los dos adultos, sus ojos inteligentes y perceptivos, captando de inmediato la tensión eléctrica que de repente había llenado el pequeño dormitorio como un ser vivo. «Mami, ¿conoces al señor Thompson? Pareces como si hubieras visto un fantasma, y tu cara se puso aún más blanca de lo que estaba antes». Los ojos de Sarah se movieron frenéticamente entre Marcus y Charlotte, y el poco color que quedaba en sus mejillas pálidas por la fiebre se desvaneció por completo, dejándola con un aspecto casi translúcido.
Sus labios se movieron como si estuviera tratando desesperadamente de formar palabras, pero no surgió ningún sonido, excepto una respiración pequeña y aterrorizada. Marcus sintió que se ahogaba en un tsunami de revelaciones, piezas de un rompecabezas increíblemente complejo que de repente encajaban con una claridad devastadora y maravillosa. Los gestos familiares de Charlotte que le habían parecido un déjà vu, el color de ojos distintivo e inusual de las gemelas, que coincidía tan perfectamente con el suyo, la línea de tiempo que comenzaba a tener un sentido horrible, hermoso y perfecto. Cuando finalmente logró hablar, su voz sonó completamente extraña a sus propios oídos. Sarah, dijo de nuevo, esta vez con más firmeza, aunque sus manos temblaban visiblemente, mientras inconscientemente sostenía a Mia más cerca de su pecho. Charlotte es... No lo hagas, susurró Sarah con urgencia, sacudiendo la cabeza con la poca fuerza que poseía, su voz transmitiendo una súplica desesperada. Por favor, Marcus, ahora no, no delante de ella. Ella no sabe, y no puedo, no así. Pero Charlotte era demasiado perceptiva e inteligente para su propio bien, y la tensión que crepitaba entre los dos adultos era imposible de ignorar o malinterpretar. Su joven rostro se arrugó con concentración y creciente preocupación mientras intentaba procesar las corrientes subterráneas de emoción que la rodeaban. «Mami, ¿qué pasa?», preguntó Charlotte, su voz pequeña pero insistente. «¿Por qué pareces tan asustada? ¿El señor Thompson te hizo algo malo antes? ¿Debería llamar de nuevo a la oficial Rodríguez?» La oficial Rodríguez apareció en el umbral del dormitorio justo en ese momento, habiendo terminado de asegurar la escena y completar su papeleo inicial afuera. Sus ojos entrenados evaluaron de inmediato la situación. La mujer obviamente muy enferma, el hombre de negocios rico sosteniendo a un bebé con una ternura sorprendente y natural, y la tensión casi tangible que parecía espesar el aire mismo en la pequeña habitación. «Señora, claramente necesita atención médica inmediata y profesional», dijo la oficial Rodríguez, su voz transmitiendo tanto autoridad como preocupación genuina mientras observaba la alarmante apariencia de Sara. ¿Ha visto a un médico por esta enfermedad? Esto parece más que algo que debería intentar manejar en casa. Marcus se obligó a dejar de lado el terremoto emocional que estaba remodelando por completo su comprensión de su propia vida y a centrarse en la crisis inmediata que exigía atención. Cualquiera que fuera la historia increíblemente complicada que él y Sarah compartían, cualesquiera que fueran los secretos y malentendidos que los habían mantenido separados durante 8 años, tendrían que esperar. En este momento, ella estaba peligrosamente enferma y estas preciosas niñas necesitaban que su madre sobreviviera y se recuperara. «Oficial Rodríguez, necesitamos paramédicos aquí de inmediato», dijo Marcus, su voz de director ejecutivo cortando los débiles intentos de protesta de Sarah antes de que pudieran siquiera comenzar. «La señora Miller requiere intervención médica de emergencia y por lo que puedo observar, su condición es más grave de lo que está dispuesta a admitir». «No, por favor», protestó Sarah tan fuerte como su estado debilitado se lo permitía, aunque su voz se debilitaba notablemente, incluso mientras hablaba. «No puedo pagar las facturas del hospital. Solo el viaje en ambulancia costaría más de lo que gano en 3 meses, y los costos de la sala de emergencias nos llevarían a la quiebra. Estaré bien con solo un poco de descanso y medicamentos de venta libre de la farmacia». «Absolutamente no estarás bien», respondió Marcus con firme convicción, sacando ya su teléfono con la mano libre, mientras sostenía cuidadosamente a Mia. «Vas a recibir exactamente la atención médica que necesitas y no te vas a preocupar por el costo ni por un segundo. Yo me encargaré de todos los gastos». «Marcus, no entiendes lo que estás ofreciendo», dijo Sarah, pero su voz se volvía cada vez más débil y forzada. «No sabes en qué te estarías involucrando. Esto no es tu responsabilidad». Charlotte se acercó a la cama con evidente preocupación, su pequeña mano encontrando instintivamente la frente ardiente de su madre, con el cuidado practicado de alguien que había estado jugando a la enfermera durante días. «Mami, por favor,
Déjalo que nos ayude. Estás muy, muy enferma y he estado tan asustada de que pudieras no mejorar. No pudo terminar la frase, pero las lágrimas que se acumulaban en sus ojos completaron el pensamiento con una claridad desgarradora. Las palabras simples y desesperadas de su hija parecieron romper por completo la resistencia de Sarah. Las lágrimas comenzaron a fluir libremente por sus mejillas sonrojadas, ya fuera por la fiebre, la emoción abrumadora o el puro agotamiento. Marcus no pudo determinarlo. «Oh, cariño», susurró Sarah, extendiendo la mano para tocar el rostro de Charlotte con una mano temblorosa. «Siento mucho haberte asustado tanto. No deberías haber tenido que cuidar de todos tú sola así. Ese no es tu trabajo, bebé. Se supone que eres la niña pequeña, no la adulta». Marcus ya estaba marcando mientras hablaba con la oficial Rodríguez. «Estoy llamando a mi médico personal, el doctor Harrison. Tiene experiencia en visitas a domicilio de emergencia y tiene equipo portátil para situaciones exactamente como esta». Al teléfono dijo con la autoridad de alguien acostumbrado a resultados inmediatos. «Doctor Harrison, soy Marcus Thompson. Necesito que haga una visita a domicilio de emergencia de inmediato. Tengo a una mujer que presenta lo que parece ser una neumonía grave, fiebre alta, y hay 3 niñas pequeñas involucradas que necesitan desesperadamente que su madre esté estable y saludable». Mientras Marcus daba la dirección y describía los síntomas de Sarah con cuidadoso detalle, se encontró estudiando el rostro de Charlotte con una nueva comprensión y un asombro creciente. Ahora que sabía buscar las similitudes, los parecidos no solo eran inconfundibles, sino abrumadores y hermosos. Tenía su barbilla terca, su forma analítica de procesar información compleja y, lo más notable, esa expresión particular que reconocía de sus propias fotografías de la infancia. La mirada de alguien obligado a crecer demasiado rápido por circunstancias completamente fuera de su control. El doctor Harrison, bien acostumbrado a las solicitudes urgentes de Marcus y generosamente compensado por su flexibilidad y discreción, llegó en 30 minutos con un completo maletín médico y equipo portátil que transformó efectivamente el pequeño dormitorio en una instalación de tratamiento temporal, pero bien equipada. Después de realizar un examen exhaustivo que confirmó los peores temores de Marcus sobre la condición de Sarah, su diagnóstico fue rápido, profesional y profundamente alarmante. Esto es una neumonía grave, significativamente más avanzada de lo que debería tratarse en casa, anunció el doctor Harrison. Su comportamiento profesional no admitía absolutamente ninguna discusión. «Señora Miller, su saturación de oxígeno es peligrosamente baja. Su fiebre indica una infección sistémica grave y sus pulmones muestran claros signos de acumulación de líquido. Necesita antibióticos intravenosos inmediatos, tratamientos respiratorios y una estrecha vigilancia médica. Si el tratamiento adecuado se hubiera retrasado incluso otras 12 horas, esto podría haberse vuelto muy fácilmente mortal». Mientras el doctor Harrison comenzaba a instalar eficientemente el equipo intravenoso y a preparar los diversos medicamentos que Sarah necesitaría, Marcus se encontró solo con Charlotte en la pequeña sala de estar, mientras la oficial Rodríguez completaba su informe final y las gemelas dormían pacíficamente en una manta suave que se había extendido cuidadosamente sobre la alfombra gastada. «Charlotte», dijo Marcus con deliberado cuidado, sentándose en el sofá de segunda mano a su lado mientras intentaba procesar las monumentales revelaciones del día. «Necesito preguntarte algo muy importante. ¿Cuándo es exactamente tu cumpleaños?» «El 15 de diciembre», respondió Charlotte sin dudarlo, balanceando sus pequeñas piernas que no llegaban al suelo desde el sofá de tamaño adulto. «Pronto cumpliré 8 años. Mami siempre me hace un pastel muy especial cada año, incluso cuando no tenemos mucho dinero para otras cosas. Y me deja elegir qué tipo de decoraciones usamos». Marcus sintió que su mundo se inclinaba mientras realizaba el cálculo matemático que había estado evitando inconscientemente. 15 de diciembre, hace casi 8 años. Él y Sarah habían estado juntos continuamente desde principios de la primavera de ese año hasta el febrero siguiente, cuando ella había desaparecido repentina, completa
e inexplicablemente de su vida sin previo aviso, explicación ni forma de contactarla. La línea de tiempo era perfecta, absoluta y devastadoramente perfecta. ¿Y qué hay de tu papi?, preguntó Marcus, aunque sentía que la garganta se le cerraba alrededor de las palabras, haciéndolas difíciles de formar e incluso más difíciles de pronunciar. El rostro expresivo de Charlotte se entristeció de inmediato y bajó la mirada a sus pequeñas manos dobladas cuidadosamente en su regazo, con una especie de tristeza practicada que sugería que este era un tema frecuente de dolorosa contemplación. Mami dice que tuvo que irse antes de que yo naciera porque tenía un trabajo muy importante que hacer que no podía esperar. Siempre me dice que no es una mala persona, solo que su trabajo era demasiado importante para que se quedara con nosotras. Levantó la vista hacia Marcus con esos ojos verdes, dolorosamente familiares, que ahora eran imposibles de ignorar. ¿Crees que alguna vez se pregunta por nosotras? ¿Crees que tal vez algún día quiera conocernos y ver cómo hemos resultado? Marcus sintió como si alguien le hubiera metido la mano directamente en el pecho y le hubiera apretado el corazón hasta que pudiera estallar por la presión. Aquí estaba su hija, su propia carne y sangre, su niña, preguntando con una esperanza desgarradora si su padre alguna vez pensaba en ella, mientras ese mismo padre estaba sentado a solo unos centímetros de distancia, habiéndose perdido 8 preciosos años de su vida debido a malentendidos, orgullo, miedo y circunstancias que podrían haber sido diferentes si solo se hubieran comunicado mejor. Creo, dijo Marcus con mucho cuidado, su voz espesa por las emociones que luchaba desesperadamente por controlar, que cualquier padre se consideraría el hombre más afortunado que jamás haya existido por tener una hija tan valiente, inteligente, cariñosa y maravillosa como tú. Desde el dormitorio podían escuchar al doctor Harrison explicándole a Sarah en términos profesionales pero amables que necesitaría varios días de tratamiento intensivo y reposo absoluto. Los niños necesitarán cuidado y supervisión constantes mientras te recuperas, decía el doctor. ¿Hay familiares que puedan ayudar con sus necesidades o deberíamos organizar servicios de cuidado infantil profesional temporal? La pequeña mano de Charlotte se deslizó en la mucho más grande de Marcus con una confianza y un afecto inconscientes que hicieron que su corazón se acelerara con una alegría inesperada. Señor Thompson, ¿qué nos va a pasar mientras mami se mejora? No tenemos abuelos, ni tías, ni tíos cerca, y no sé cómo cuidar de Mia y Zoe yo sola durante tantos días. Marcus miró a esta niña increíblemente valiente y notable, que era casi con certeza su hija, a las gemelas dormidas que llevaban sus ojos distintivos y posiblemente su personalidad decidida, y tomó una decisión que cambiaría fundamentalmente la trayectoria de todas sus vidas. Van a ser cuidadas adecuadamente, prometió, apretando suavemente su pequeña mano mientras decía cada palabra con total convicción. Todas ustedes nunca más tendrán que manejar responsabilidades de adultos solas. Pero primero, él y Sarah iban a tener la conversación que llevaba 8 años pendiente, y sospechaba que resultaría ser la discusión más importante y transformadora de toda su existencia. Para cuando las sombras del atardecer comenzaron a alargarse sobre el modesto vecindario, el tratamiento médico intensivo del doctor Harrison había obrado lo que solo podría describirse como un pequeño milagro de la medicina moderna. La fiebre peligrosamente alta de Sarah había cedido por completo. Su respiración dificultosa se había aliviado a un ritmo normal y, aunque permanecía débil y necesitaría varios días más de descanso y medicación, la amenaza inmediata para su vida había pasado clara y dramáticamente. Las gemelas habían cenado una cena adecuada con alimentos frescos que Marcus había arreglado discretamente para que se los entregaran, y por primera vez en días, dormían pacíficamente en su cuna compartida sin la angustiosa banda sonora de la respiración dolorosa y dificultosa de su madre resonando por la pequeña casa. Charlotte estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo junto a la cama de su madre, el alivio evidente en cada línea de su pequeño cuerpo.
Ahora que la aterradora crisis médica parecía estar resolviéndose con éxito, había estado leyendo en voz alta un libro de imágenes muy gastado, su joven voz proporcionando consuelo y tranquilidad tanto a su madre en recuperación como a sí misma después de días de responsabilidades de cuidado y miedos que habrían desafiado a muchos adultos del doble de su edad. Marcus había pasado las horas restantes de luz del día manejando los aspectos prácticos de la situación con la eficiencia metódica y la atención al detalle que habían construido su imperio empresarial desde la nada. Había contratado ayuda doméstica temporal para ayudar con la limpieza y el cuidado de los niños. Se había asegurado de que la casa estuviera debidamente abastecida de alimentos nutritivos y todos los suministros médicos necesarios. Había establecido un plan de atención integral con el Dr. Harrison que incluía visitas de seguimiento y protocolos de emergencia, y había manejado discretamente todos los aspectos financieros del tratamiento de Sarah sin hacer alarde de su generosidad ni esperar gratitud. Pero ahora, mientras el crepúsculo se asentaba suavemente sobre el vecindario y la oficial Rodríguez hacía tiempo que había completado su papeleo y se había marchado con la seguridad de que visitaría a la familia al día siguiente, Marcus sabía que el momento de evitar la enorme y transformadora conversación personal finalmente había llegado. El peso de 8 años de malentendidos, oportunidades perdidas, tiempo perdido y secretos que alteraban la vida pendía en el aire entre él y Sarah como una presencia física que ya no podía ser ignorada. Charlotte, cariño, le dijo Sarah suavemente a su hija, su voz aún débil, pero notablemente más fuerte que unas horas antes. ¿Te importaría revisar a Mia y Zoe una vez más para asegurarte de que duermen cómodamente y tal vez organizar esos libros nuevos que el señor Thompson trajo para ti? Él y yo necesitamos discutir algunos asuntos de adultos muy importantes que podrían ser confusos para oídos pequeños. Charlotte miró entre los dos adultos con la sabiduría intuitiva que algunos niños desarrollan cuando las circunstancias los obligan a madurar mucho más allá de sus años cronológicos. La tensión entre ellos era obvia y casi tangible, pero se sentía diferente ahora que antes. Menos como miedo o ira, y más como el tipo de conversación seria y pesada que ocurre cuando los adultos responsables necesitan tomar decisiones importantes que cambian la vida. ¿Esta conversación es sobre mi papi?, preguntó Charlotte en voz baja. Su pregunta perceptiva dio en el blanco emocional con una precisión y una franqueza devastadoras que tomaron a ambos adultos completamente por sorpresa. La respiración de Sarah se cortó audiblemente en su garganta, y Marcus sintió esa opresión familiar en su pecho que parecía ocurrir cada vez que Charlotte mencionaba a su padre ausente. Solo que ahora la sensación se magnificaba exponencialmente por su creciente certeza sobre la verdad de su relación. Es sobre algunas cosas muy complicadas que sucedieron antes de que nacieras, respondió Sarah con cuidado, eligiendo cada palabra con evidente deliberación y preocupación. Pero Charlotte, no importa lo que discutamos esta noche, no importa lo que decidamos o qué cambios puedan ocurrir, quiero que entiendas completamente que tú y tus hermanas son las cosas más preciosas, importantes y amadas en todo mi mundo. Y eso nunca, nunca cambiará. Después de que Charlotte abandonara la habitación a regañadientes, cerrando la puerta detrás de ella con la cuidadosa consideración de una niña que entendía la gravedad y la importancia de las conversaciones de adultos, Sarah y Marcus se sentaron en un silencio pesado y cargado de emociones durante varios largos minutos. El pequeño dormitorio se sentía aún más pequeño e íntimo, con el peso de las verdades no dichas, los años de separación y las revelaciones que cambiaban la vida y que pendían entre ellos como nubes de tormenta listas para estallar. Finalmente, Sarah habló primero. Su voz apenas por encima de un susurro, pero llevando el peso de años de arrepentimiento y secretos cuidadosamente guardados. Sé lo que estás pensando, Marcus. Puedo verlo escrito en toda tu cara, la forma en que has estado mirando a Charlotte, la forma en que sostuviste a Mia como si perteneciera a tus brazos. Lo has descubierto, ¿verdad? Lo he hecho,
respondió Marcus, su propia voz tensa por el enorme esfuerzo de controlar las emociones que amenazaban con abrumarlo por completo. Porque lo que creo que he descubierto es que me he perdido 8 preciosos años de la vida de mi hija. Creo que me he dado cuenta de que desapareciste de mi vida sin ninguna explicación y me permitiste creer que nuestra relación, nuestro amor, nuestro futuro juntos, simplemente no era lo suficientemente importante para ti como para superar cualquier problema que estuviéramos teniendo. Creo que he descubierto que mientras yo construía un imperio empresarial y acumulaba riquezas sin pensar en nada más, mis propios hijos vivían en la pobreza a solo 20 minutos de mi oficina en el centro, luchando por sobrevivir mientras yo no tenía idea de que siquiera existían. Sara cerró los ojos con fuerza. Lágrimas frescas se escapaban de las comisuras a pesar de su evidente agotamiento y el costo emocional de las revelaciones del día. No es tan simple, Marcus. Nunca fue tan simple. Y no fue que una decisión que tomé a la ligera o sin agonizar por ello cada día durante 8 años. Entonces ayúdame a entender, dijo Marcus, inclinándose hacia adelante en la pequeña silla junto a su cama, su voz transmitiendo tanto desesperación como determinación. Explícame cómo pudiste tomar la decisión de mantenerme este secreto monumental. Ayúdame a comprender cómo pensaste que no querría saber sobre la existencia de mis propios hijos. ¿Cómo te convenciste de que estaría mejor sin saber nunca que era padre? Sara guardó silencio por un largo momento, reuniendo no solo su fuerza física, sino también el coraje emocional necesario para revisar y explicar decisiones que había cuestionado, lamentado y justificado para sí misma innumerables veces a lo largo de los años. Cuando finalmente comenzó a hablar, su voz llevaba el peso de años de dolor, arrepentimiento y racionalización desesperada. Cuando descubrí por primera vez que estaba embarazada de Charlotte, fue en febrero, y acabábamos de tener esa terrible pelea que definió nuestra relación sobre tu horario de trabajo y tus prioridades. Comenzó, sus palabras cuidadosas y medidas mientras intentaba recrear con precisión el paisaje emocional de hace 8 años. Trabajabas 18 horas al día constantemente. Viajabas sin parar para reuniones de desarrollo de negocios. Y cuando intenté hablar seriamente sobre nuestro futuro juntos, sobre tal vez encontrar un equilibrio para poder construir una vida real como pareja, dijiste muy claramente que tu empresa tenía que ser lo primero durante al menos los próximos 5 a 7 años si querías alcanzar el nivel de éxito al que aspirabas. Marcus recordaba esa discusión con una claridad dolorosa y vívida. La creciente presión de los inversores que cuestionaban su compromiso, las demandas imposibles de tratar de establecer su negocio en un mercado increíblemente competitivo, el peso aplastante de las expectativas y las obligaciones financieras que habían hecho que cada relación personal se sintiera como un lujo que no podía permitirse. Pero Sara, descubrir que estabas embarazada, saber que íbamos a tener un bebé juntos, eso habría cambiado cada cálculo, cada prioridad, cada decisión que estaba tomando. Mi propio hijo se habría convertido instantáneamente en más importante que cualquier acuerdo comercial o meta financiera. ¿Lo habría hecho?, preguntó Sara, mirándolo directamente por primera vez desde su llegada, sus ojos buscando en su rostro una honestidad completa. Porque solo 3 días después de que descubrí que estaba embarazada, cuando estaba nerviosa pero emocionada por compartir la noticia contigo, vine a tu oficina específicamente para contarte sobre el bebé. Había ensayado lo que iba a decir. Había imaginado cómo resolveríamos nuestro futuro juntos y tenía una esperanza genuina sobre cómo reaccionarías. Marcus sintió que una fría sensación de pavor comenzaba a formarse en su estómago mientras se daba cuenta de hacia dónde se dirigía esta historia. Sara, ¿qué pasó en mi oficina? Tu secretaria me dijo que estabas en una llamada de conferencia crucial que no podía ser interrumpida, así que me senté en la sala de espera durante casi una hora, solo tratando de armarme de valor para compartir la noticia más importante de mi vida. Continuó, su voz ganando fuerza al poder finalmente contar esta historia que había moldeado y atormentado sus vidas. Las paredes de la oficina no eran muy gruesas y podía oírte con bastante claridad.
Estabas hablando con alguien sobre tu nivel de compromiso y tu enfoque en el negocio, y dijiste muy explícitamente que no podías permitirte ninguna distracción o complicación en este momento. Dijiste que las relaciones personales y los compromisos emocionales tendrían que esperar hasta que hubieras asegurado completamente tu posición en el mercado. El recuerdo golpeó a Marcus como un devastador golpe físico cuando la llamada de conferencia volvió a él con una claridad perfecta y horrible. Había estado hablando con un inversor potencial particularmente exigente que había estado cuestionando si Marcus era lo suficientemente serio y enfocado como para merecer una inversión financiera significativa. Alguien que había expresado específicamente preocupaciones sobre los jóvenes emprendedores que se distraían con relaciones personales en etapas cruciales de desarrollo. Pensaste que estaba hablando de ti, se dio cuenta Marcus con creciente horror, entendiendo exactamente cómo habrían sonado sus palabras para alguien que no tenía el contexto completo. ¿De nosotros? ¿De nuestra relación? Pensé que estabas hablando de todo nuestro futuro juntos, corrigió Sarah, sus lágrimas fluyendo más libremente ahora mientras revivía el momento devastador. Pensé que le estabas diciendo a un inversor o socio comercial que yo era una distracción, que nuestra relación era algo que debía posponerse o eliminarse para que pudieras concentrarte en lo que realmente te importaba. Pero eso no es lo que quise decir en absoluto, dijo Marcus con urgencia. Estaba tranquilizando a un inversor potencial que estaba preocupado por mi nivel de concentración. Estaba hablando de evitar citas casuales o relaciones superficiales. No de ti, nunca de ti. Pero yo no sabía eso, respondió Sarah, su voz quebrándose con el dolor y la confusión recordados. Y luego, mientras salía del edificio sintiéndome completamente desconsolada y confundida, escuché a dos de tus socios comerciales hablando mientras esperaban el ascensor. De hecho, estaban bromeando sobre cómo Thompson es demasiado inteligente y ambicioso para quedar atrapado o atado por alguna mujer cuando está tan cerca de hacer su fortuna. Se reían de cómo habías aprendido a mantener tus prioridades en orden. Marcus se sintió físicamente enfermo cuando el alcance completo y la devastación del malentendido se hicieron cristalinos. Cada palabra que Sarah había escuchado podría interpretarse exactamente como ella la había entendido, aunque la realidad había sido completa y trágicamente diferente. Esos dos socios comerciales habían estado haciendo comentarios crudos e ignorantes basados en su propia comprensión limitada de su situación, sin reflejar sus sentimientos o intenciones reales. Así que, decidiste irte sin darme la oportunidad de explicar o aclarar lo que habías escuchado, dijo Marcus, aunque comenzaba a comprender la lógica emocional que había impulsado su decisión, incluso si no podía estar de acuerdo con ella. Tenía 24 años, Marcus, dijo Sarah, su voz pesada por el peso del miedo recordado y las circunstancias abrumadoras. Estaba embarazada, aterrorizada, completamente convencida de que no era más que un obstáculo inconveniente para tu éxito y felicidad. Pensé que estaba siendo noble y abnegada, salvándote de una responsabilidad que podría descarrilar tus sueños y ambiciones, y protegiendo a mi bebé de tener un padre que podría llegar a resentirla por complicar su vida cuidadosamente planeada. Nuestro bebé, corrigió Marcus con firme convicción, su voz áspera por la emoción. Charlotte era nuestro bebé, y la decisión sobre cómo manejar el embarazo debería haber sido nuestra, para tomarla juntos, como socios y como personas que se amaban. Sarah asintió lentamente, reconociendo la verdad fundamental de sus palabras, mientras aún intentaba ayudarlo a comprender la mentalidad que había impulsado sus elecciones. Y cuando tenía 6 meses de embarazo, y descubrí que en realidad también esperaba gemelos, la situación se volvió aún más abrumadora e imposible. 3 bebés, Marcus. Trabajaba en 2 empleos a tiempo parcial como camarera, vivía en un diminuto apartamento estudio que apenas tenía espacio para mí y mucho menos para 3 niños, y estaba absolutamente aterrorizada por la magnitud de lo que me había comprometido a manejar sola. Marcus se pasó ambas manos por el cabello con frustración e incredulidad,
tratando de procesar la magnitud total de lo que se había perdido por malentendidos, mala comunicación y un momento trágico. ¿Por qué no me contactaste cuando nacieron? ¿Por qué no me buscaste cuando tenías dificultades financieras? Cuando necesitabas ayuda? Cuando Charlotte comenzó a hacer preguntas sobre su padre. ¿Realmente creíste que le daría la espalda a mis propios hijos si supiera que existían? Para ese entonces, Industrias Thompson ya estaba despegando dramáticamente, admitió Sarah, la vergüenza y el arrepentimiento tiñendo su voz. Aparecías en revistas de negocios, dabas entrevistas sobre aplicaciones de tecnología innovadora. Eras reconocido como uno de los jóvenes emprendedores más prometedores de la región. Mientras tanto, yo apenas llegaba a fin de mes, compraba pañales con ahorros de cupones y ofertas de tiendas de descuento, eligiendo entre pagar la calefacción o los comestibles algunos meses. Hizo una pausa, luchando con el peso emocional de sus recuerdos. Me sentía completamente avergonzada de dónde había terminado en comparación con hacia dónde te dirigías. Te habías convertido en este hombre poderoso, consumado y exitoso que estaba cambiando industrias enteras, y yo solo era una madre soltera en apuros que apenas podía mantener las luces encendidas. Me convencí de que tu vida era mejor sin las complicaciones y responsabilidades que representábamos. Esa no era tu decisión para tomar unilateralmente, dijo Marcus, aunque su ira se atenuaba cada vez más por su creciente comprensión de lo aislada, abrumada e imposible que debió sentirse su situación. Lo sé ahora, susurró Sara, su voz llena de años de arrepentimiento acumulado. Especialmente estos últimos años viendo a Charlotte hacer preguntas cada vez más sofisticadas sobre su padre. Viendo lo increíblemente duro que intenta cuidarnos a todos porque se siente responsable de nuestro bienestar. Se parece tanto a ti, Marcus. Brillante, decidida y completamente dedicada a proteger y proveer a las personas que ama. A veces me rompe el corazón verla cargar con cargas y responsabilidades que nunca deberían pertenecer a una niña de 7 años. Marcus pensó en la notable madurez y competencia de Charlotte, sus instintos protectores con sus hermanas menores, su valiente decisión de llamar al 911 cuando se sintió amenazada, su disposición a caminar distancias peligrosas en un calor extremo para conseguir medicinas para su madre. Todos rasgos y características que reconocía de su propia infancia, su propio impulso de cuidar de su familia cuando las circunstancias exigían más de lo que se debería esperar de alguien tan joven. Me llamó señor Thompson, dijo Marcus en voz baja. La realidad de la situación lo golpeó con una nueva fuerza emocional. Mi propia hija me trató como un amable extraño y me agradeció cortésmente por ayudar a personas que no tenía idea de que eran su propia familia. Ella no sabe nada específico sobre ti, Marcus, dijo Sarah con urgencia, queriendo ser completamente clara sobre la comprensión de Charlotte de la situación. Nunca les dije a ninguna de ellas tu nombre ni ningún detalle de identificación. Solo dije que su padre era un hombre bueno y honorable que tenía un trabajo muy importante que hacer que le exigía estar en otro lugar. ¿Por qué elegiste enmarcarlo de esa manera en lugar de decirles que las había abandonado o que no las quería? Sarah guardó silencio por varios momentos, eligiendo sus palabras con cuidadosa consideración, porque a pesar de todo mi dolor, confusión e ira, nunca dejé de creer que eras fundamentalmente una buena persona. Y no quería que mis hijas pasaran su infancia preguntándose por qué no eran lo suficientemente adorables o importantes para que su padre las eligiera por encima de su carrera. No quería que sintieran que estaban en competencia con el trabajo por la atención y el afecto de su padre. La ironía era a la vez devastadora y hermosa en su totalidad. Marcus había pasado 8 años construyendo un imperio empresarial, impulsado en parte por el desamor de perder a Sarah y la necesidad de demostrarse a sí mismo que era digno del éxito, creyendo que estaba creando algo significativo y duradero que justificaría todos sus sacrificios. Mientras tanto, sus propios hijos habían crecido creyendo que su padre había elegido el trabajo por encima de la familia,
Exactamente lo contrario de lo que habría sido cierto si hubiera sabido de su existencia y hubiera tenido la oportunidad de tomar decisiones informadas sobre sus prioridades. Sarah, dijo Marcus finalmente, su voz transmitiendo la convicción absoluta de una certeza total. Necesito que entiendas algo que es más cierto que cualquier otra cosa que haya dicho en toda mi vida. Si hubieras sabido de Charlotte, de Mia y Zoe, si hubieras sabido que estabas embarazada y necesitabas apoyo, nada más en el mundo habría importado más que ser su padre y cuidar de todas ustedes. Ningún acuerdo comercial, ninguna cantidad de dinero, ningún nivel de éxito profesional o reconocimiento habría sido más importante que ser parte de sus vidas diarias y verlas crecer. Sarah estudió su rostro intensamente, buscando cualquier indicio de duda, reserva o exageración cortés, y pareció encontrar solo una sinceridad completa y una convicción inquebrantable. Te creo, dijo suavemente, y por primera vez su voz transmitió esperanza en lugar de miedo. Viendo cómo has manejado todo hoy, viendo cuán natural y amorosamente interactúas con ellas, presenciando tu disposición inmediata a asumir la responsabilidad de su bienestar, te creo completamente. Y Marcus, necesito que sepas cuán profundamente arrepentida estoy por habértelas ocultado. Era joven, estaba asustada y orgullosa, y tomé decisiones basadas en el miedo y las suposiciones en lugar de la fe y la comunicación. Marcus acercó su silla a la cama, tomando su mano suavemente entre las suyas mientras tenía cuidado de no perturbar la vía intravenosa que el doctor Harrison había colocado. No podemos cambiar ni deshacer los últimos 8 años, Sarah. No podemos recuperar el tiempo que perdimos, ni las experiencias que nos perdimos, pero podemos cambiar absolutamente lo que sucede a partir de este momento, comenzando ahora mismo. ¿Qué estás diciendo exactamente?, preguntó ella, aunque la esperanza comenzaba a reemplazar el miedo y la incertidumbre en sus ojos. Estoy diciendo que quiero ser su padre en todos los sentidos que importan y en todos los sentidos que sean posibles, respondió Marcus con total determinación. Quiero ser parte de sus vidas diarias, sus momentos importantes y sus momentos ordinarios. Quiero ayudar a Charlotte con la tarea y enseñar a las gemelas a andar en bicicleta y estar allí para los cuentos antes de dormir y los panqueques por la mañana y todo lo demás que ya me he perdido. Hizo una pausa, estudiando su rostro con cuidado. Y Sara, si me lo permites, si estás dispuesta a confiar en mí y darnos otra oportunidad, quiero ser parte de tu vida de nuevo también. Nunca dejé de amarte. Pasé 8 años tratando de convencerme de que te había sido para siempre, tratando de seguir adelante y construir una vida sin ti. Pero al verte hoy, al recordar quiénes éramos juntos y quiénes podríamos ser de nuevo, nunca te superé. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas que parecían completamente diferentes a las que había derramado antes en el día. Estas parecían lágrimas de posibilidad, esperanza y alegría cautelosa en lugar de dolor y arrepentimiento. Las gemelas, Marcus, dijo, su voz temblando de emoción. Necesitas entender y aceptar que Mia y Zoe también son tus hijas. Las tres son tuyas, completa y para siempre. Marcus sintió que su comprensión de su propia identidad y propósito se expandía de la manera más maravillosa y abrumadora imaginable. 3 hijas, dijo con asombro y pura alegría evidentes en su voz. Tengo 3 hijas hermosas y asombrosas. Desde la sala de estar podían escuchar la dulce voz de Charlotte cantando suavemente una canción de cuna a sus hermanas. Su joven voz llena del tipo de amor puro y protector que de alguna manera había mantenido unida a esta pequeña y luchadora familia a través de años de dificultades, incertidumbre y esperanza diferida, pero nunca abandonada. Mañana, dijo Marcus, apretando la mano de Sarah con una convicción suave pero firme, comenzamos a construir la vida y la familia que deberíamos haber tenido desde el principio. Todos nosotros, juntos, como siempre debió ser. Pero mientras la noche se asentaba pacíficamente a su alrededor
y la casa se quedaba en silencio, con el sueño seguro y reparador de unas niñas, que finalmente se sentían completamente seguras y amadas. Marcus no podía quitarse la sensación de que, aunque habían resuelto el misterio del pasado y abierto la puerta a un futuro hermoso, el verdadero desafío sería aprender a confiar en la posibilidad de una felicidad duradera cuando ninguno de ellos la había experimentado antes. Habían pasado 3 semanas desde aquella tarde que cambió sus vidas en la calle Maple, y la pequeña casa azul se había transformado de maneras tanto visibles como invisibles. La recuperación de Sarah había sido notablemente rápida bajo el cuidado continuo del Dr. Harrison, y ahora estaba lo suficientemente fuerte como para estar de pie y moverse la mayor parte del día, aunque todavía se cansaba fácilmente y necesitaba periodos de descanso frecuentes. Los cambios más obvios eran físicos. Un techo nuevo que ya no goteaba durante las tormentas, pintura fresca en las paredes exteriores, una cerca reparada que ahora se mantenía recta y orgullosa, y un patio que había sido ajardinado profesionalmente con césped apto para niños y un pequeño parque de juegos. En el interior, la casa había sido sutilmente mejorada con mejores muebles. Un refrigerador nuevo que realmente mantenía la comida fría y aire acondicionado central que hacía soportable el calor del verano. Pero los cambios más significativos estaban ocurriendo en las relaciones que se estaban reconstruyendo cuidadosamente entre 4 personas que estaban aprendiendo a ser una familia. Marcus había estado pasando todas las tardes en la casa después del trabajo y los fines de semana enteros, integrándose gradualmente en los ritmos diarios de la vida con 3 niñas pequeñas. El proceso era más complejo que cualquier fusión empresarial que hubiera negociado. «Papi Marcus, mira esto», gritó Charlotte desde el nuevo columpio, su voz llena del tipo de alegría pura que había estado ausente de su vida durante demasiado tiempo. Había empezado a llamarlo Papi Marcus como un compromiso, reconociendo su relación mientras mantenía cierta distancia emocional mientras se adaptaba a tener una figura paterna en su vida. Marcus levantó la vista desde donde estaba sentado en los escalones traseros, ayudando a Zoe, de 3 años, a colorear en un nuevo libro. «Estoy mirando, cariño. Muéstrame lo que puedes hacer». Charlotte impulsó sus piernas con más fuerza, columpiándose más alto de lo que la parte consciente de la seguridad de Marcus se sentía cómoda, pero estaba aprendiendo a dejarla probar sus propios límites. «Mira qué alto puedo llegar. Apuesto a que podría pasar por encima si me esforzara lo suficiente». «Quizás no probemos esa teoría todavía», respondió Marcus, tratando de encontrar el equilibrio entre el apoyo y la protección que todavía estaba aprendiendo a navegar. 3 semanas de paternidad le habían enseñado que ser padre implicaba una tensión constante entre querer proteger a sus hijos de todo daño posible y reconocer que necesitaban espacio para crecer y explorar. Sarah apareció en la puerta trasera con una bandeja con limonada y sándwiches, moviéndose con el paso cuidadoso de alguien que todavía estaba recuperando toda su fuerza. «Hora de almorzar, todos. Charlotte, baja de ahí antes de que le des un infarto a tu padre». La palabra padre todavía enviaba una pequeña emoción a través de Marcus cada vez que Sarah la decía con naturalidad, sin la cuidadosa consideración que había marcado sus conversaciones en los primeros días de este nuevo arreglo. Todos estaban aprendiendo a sentirse cómodos con la realidad de su situación, pero algunos momentos todavía se sentían frágiles, como si la palabra o el gesto equivocado pudieran hacer añicos la paz cuidadosamente construida que estaban creando. «¿Mía está durmiendo la siesta?», preguntó Marcus mientras Sarah se sentaba a su lado en los escalones, notando que solo Zoe, de 3 años, estaba con ellos en el patio trasero. «Finalmente se durmió hace unos 20 minutos», respondió Sarah, aceptando el vaso de limonada que él le ofreció. «Ha estado luchando contra su siesta de la tarde toda la semana. Creo que tiene miedo de perderse algo importante si duerme». Marcus sonrió ante la descripción, reconociendo su propia tendencia a resistirse al descanso cuando sucedían cosas interesantes. «Definitivamente tiene el impulso de los Thompson de estar involucrada en todo. Ayer insistió en ayudarme a revisar los informes trimestrales porque vio a Charlotte haciendo la tarea y también quería hacer un trabajo importante.
Hablando de trabajo importante, dijo Sarah, su tono volviéndose más serio. Necesitamos hablar de algunos asuntos prácticos, cosas legales que hemos estado evitando, pero que no podemos posponer mucho más. Marcus sintió una opresión familiar en el pecho. Durante las últimas 3 semanas, habían estado operando en una especie de burbuja, centrándose en las necesidades inmediatas de la integración familiar y evitando las implicaciones legales y sociales más complejas de su situación. Pero Sarah tenía razón. Había asuntos oficiales que debían abordarse. Los certificados de nacimiento, dijo Marcus, entendiendo de inmediato. Entre otras cosas, asintió Sarah. Charlotte y las gemelas no tienen un padre legal registrado. Si vamos a hacer esto oficial, si quieres todos los derechos y responsabilidades parentales, hay pasos que debemos tomar. Charlotte había terminado de columpiarse y ahora estaba sentada con las piernas cruzadas en el césped, haciendo una cadena de margaritas con la concentración enfocada que ponía en todos sus proyectos. Zoe había abandonado su libro para colorear y estaba intentando atrapar mariposas que seguían eludiendo sus pequeñas manos. Quiero eso, dijo Marcus sin dudarlo. Quiero ser su padre legal en todos los sentidos posibles. Pero Sarah, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Para nuestra relación? Esta era la pregunta que habían estado eludiendo durante semanas. Marcus pasaba la mayor parte de sus horas no laborales en la casa. Esencialmente, había movido su vida en torno a las necesidades de su familia recién descubierta. Pero su estatus oficial seguía siendo ambiguo. Dormía en su ático en el centro, mientras que su corazón y su atención estaban completamente enfocados a 20 minutos de distancia en un modesto vecindario donde estaba sucediendo su vida real. No lo sé, admitió Sarah honestamente. Esta situación no viene exactamente con un manual. No estamos casados. Rompimos hace 8 años en circunstancias complicadas y ahora estamos tratando de criar juntas a 3 niñas mientras averiguamos si podemos reconstruir lo que solíamos tener. ¿Quieres reconstruirlo?, preguntó Marcus en voz baja, la pregunta cargada con el peso de toda su historia compartida y su futuro incierto. Sarah guardó silencio por un largo momento, observando a sus hijas jugar en el patio que Marcus había transformado de tierra y maleza en un espacio seguro y hermoso para que las niñas crecieran. Yo tampoco dejé de amarte, Marcus, pero el amor no era nuestro problema hace 8 años. La comunicación lo era. La confianza lo era. Hacer suposiciones sobre lo que la otra persona quería en lugar de preguntar directamente. Entonces aprendemos a comunicarnos mejor, dijo Marcus. Hacemos preguntas directas y damos respuestas honestas. Es más complicado que eso cuando hay niños involucrados, respondió Sarah, su voz suave pero realista. Charlotte apenas está comenzando a confiar en ti, a creer que te vas a quedar. Las gemelas están creando un vínculo hermoso contigo, pero también están en una edad en la que la consistencia y la estabilidad son cruciales. Si intentamos ser una pareja de nuevo y no funciona, Marcus entendió su preocupación por completo. ¿Te preocupa que si nuestra relación romántica falla, también las dejaré a ellas? Me preocupan muchas cosas, admitió Sarah. Me preocupa que te canses del ruido y el caos constantes que vienen con 3 niñas pequeñas. Me preocupa que tu negocio exija más de tu tiempo y atención de lo que podemos permitirnos. Me preocupa que la realidad de la vida familiar diaria sea diferente de lo que estás imaginando. Eran preocupaciones justas, se dio cuenta Marcus, especialmente dada su historia. ¿Qué puedo hacer para demostrar que esas cosas no sucederán? Tiempo, dijo Sarah simplemente. Consistencia. Estar aquí no solo para las partes divertidas, sino también para los momentos difíciles. Niños enfermos a las 3 de la mañana, berrinches en las tiendas de comestibles, conferencias escolares y visitas al médico. Y todas las partes mundanas y agotadoras de la crianza, que no se sienten mágicas o significativas en el momento. Como si fueran convocados por su conversación, Mia apareció en la puerta trasera, con el pelo alborotado por el sueño y su pequeño rostro arrugado con la expresión malhumorada de una niña que se había despertado desorientada. «Mamá, tuve un sueño feo», anunció, su voz todavía espesa por el sueño. Sarah comenzó a levantarse, pero Marcus ya se estaba moviendo. «Yo la atiendo»,
dijo, tomando a Mia en sus brazos con la facilidad practicada que había desarrollado en las últimas 3 semanas. ¿Qué era aterrador en tu sueño, cariño? Había un monstruo grande y te hizo irte, dijo Mia, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de su cuello, con la confianza total que todavía asombraba a Marcus cada vez que la experimentaba. Y mamá estaba triste, y Charlotte estaba llorando. Marcus sintió que su corazón se rompía un poco por los miedos inconscientes que su hija de 3 años estaba procesando a través de sus sueños. Bueno, aquí no hay monstruos, dijo suavemente, sentándose de nuevo en los escalones con Mia en su regazo. Y no me voy a ninguna parte. ¿Lo prometes? Preguntó Mia, mirándolo con esos serios ojos verdes que se parecían tanto a los suyos. Lo prometo, dijo Marcus, diciéndolo con cada fibra de su ser. Papi Marcus va a estar aquí mismo, cuidando de ti, de tus hermanas y de tu mamá. Charlotte levantó la vista de su cadena de margaritas, habiendo escuchado la conversación. Papi Marcus, ¿y si tu trabajo necesita que te vayas lejos? El papá de la amiga de mamá, Jessica, tuvo que mudarse a otro estado por su trabajo, y ahora ella solo lo ve a veces. La pregunta golpeó a Marcus más fuerte de lo que esperaba. La preocupación de Charlotte se basaba en la experiencia del mundo real. Había visto lo fácil que los padres podían desaparecer de la vida de los niños, y se estaba protegiendo esperando que sucediera eventualmente. Charlotte, ven aquí un minuto, dijo Marcus suavemente. Cuando ella se sentó a su lado en los escalones, miró seriamente tanto a ella como a Sarah. Quiero decirles algo importante sobre mi trabajo y mis prioridades. Cuando era más joven, antes de saber de ustedes, el trabajo era lo más importante en mi vida. Pensaba que el éxito significaba construir la empresa más grande y ganar la mayor cantidad de dinero posible. Charlotte escuchaba con la intensa concentración que ponía en las conversaciones importantes, mientras que Zoe se había acercado para apoyarse en las piernas de Sarah, y Mia permanecía acurrucada en los brazos de Marcus. Pero ahora entiendo que el éxito realmente significa tener personas que amas y que te aman a ti. Mi trabajo es importante y soy bueno en él, pero ustedes y su mamá son las cosas más importantes en mi mundo. Así que he estado haciendo cambios. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó Charlotte, su mente analítica queriendo detalles en lugar de vagas seguridades. Marcus sonrió ante su franqueza, reconociendo su propia necesidad de información concreta. He contratado a más personas para que se encarguen de las partes del negocio que antes requerían que viajara. He cambiado mis horas de oficina para poder estar aquí todas las noches para la cena y los cuentos antes de dormir. Y les he dicho a todos los que trabajan conmigo que mi tiempo familiar no es negociable. ¿Qué significa eso?, insistió Charlotte. Significa que a menos que haya una emergencia genuina, como que alguien esté herido o el edificio esté en llamas, no atiendo llamadas de trabajo ni asisto a reuniones durante las horas en que debería estar con ustedes, explicó Marcus. Significa que he elegido ganar menos dinero para poder tener más tiempo con las personas que amo. Sarah pareció sorprendida por esta revelación. Marcus, ¿no me dijiste que habías reestructurado tu horario de trabajo? Quería demostrarlo con acciones en lugar de solo promesas, respondió Marcus. En las últimas 3 semanas, he rechazado 2 viajes de negocios internacionales. He delegado 3 presentaciones importantes a clientes y he contratado a un gerente de proyectos adicional para no tener que trabajar por las noches. Charlotte parecía estar procesando esta información cuidadosamente. Entonces, si tuviera una obra de teatro en la escuela o algo así, ¿vendrías incluso si el trabajo quisiera que hicieras otra cosa? Estaría en primera fila, prometió Marcus, con una cámara y probablemente avergonzándote por animar demasiado fuerte. Por primera vez desde que la conocía, Charlotte le sonrió de verdad, sin reservas. No la sonrisa educada y cuidadosa que le había estado dando, sino una expresión real de alegría y confianza. Eso suena bastante bien, dijo. Y Marcus sintió como si acabara de ganar la negociación más importante de toda su vida. 2 meses después, el aire matutino de octubre traía la fresca promesa del otoño mientras Marcus estaba sentado en su auto fuera de la escuela primaria de Charlotte,
esperando la conferencia de padres y maestros que representaba otro hito en su viaje para convertirse en un verdadero padre. Había asistido a docenas de reuniones de negocios de alto riesgo, negociado acuerdos millonarios y presentado ante juntas directivas hostiles. Pero de alguna manera la perspectiva de discutir el progreso académico de su hija de 8 años lo ponía más nervioso que cualquier desafío corporativo. Sarah salió del edificio de la escuela, su rostro ilegible mientras caminaba hacia su auto. Habían decidido asistir a la conferencia juntos, presentando un frente unido como los padres de Charlotte, a pesar de la complejidad de su relación personal, que permanecía cuidadosamente indefinida, pero cada vez más fuerte. ¿Cómo fue?, preguntó Marcus mientras Sarah se acomodaba en el asiento del pasajero. Complicado, respondió Sarah, aunque no parecía molesta. La señora Peterson quiere discutir algunas cosas con ambos. Dice que Charlotte es excepcional. Marcus sintió una oleada familiar de orgullo mezclada con preocupación. En los últimos 2 meses, había observado la notable inteligencia y madurez de Charlotte, pero también había visto señales de que podría estar luchando con la integración social y el comportamiento apropiado para su edad. ¿Excepcional cómo?, preguntó mientras caminaban de regreso al edificio de la escuela. Esperemos y escuchemos lo que tiene que decir, sugirió Sarah. Aunque Marcus podía ver tanto preocupación como emoción en su expresión, la señora Peterson, la maestra de 3er grado de Charlotte, era una mujer de unos 50 años con ojos amables y el tipo de comportamiento tranquilo que sugería décadas de experiencia con niños y sus complejas necesidades. Su salón de clases era brillante y acogedor, con obras de arte de los estudiantes cubriendo las paredes y estaciones de aprendizaje dispuestas para fomentar tanto las actividades individuales como las grupales. Gracias a ambos por venir, dijo la señora Peterson, indicándoles que se sentaran en la pequeña mesa que había preparado cerca de su escritorio. Quería reunirme con ustedes porque Charlotte es una de las estudiantes más notables que he encontrado en mis 27 años de enseñanza. Marcus y Sarah intercambiaron miradas, sin saber si esto conducía a un elogio o a una preocupación. Las habilidades académicas de Charlotte son extraordinarias, continuó la señora Peterson, abriendo una carpeta llena de ejemplos del trabajo de Charlotte. Está leyendo a un nivel de secundaria, sus habilidades de razonamiento matemático están por las nubes, y su expresión escrita es sofisticada más allá de cualquier cosa que esperaría de una niña de 3er grado. Les mostró ensayos que Charlotte había escrito, problemas de matemáticas que había resuelto usando métodos que normalmente no se enseñarían hasta la escuela secundaria, e informes de libros sobre novelas que estaban muy por encima de su nivel de grado. Esto es maravilloso, dijo Sarah, aunque su voz llevaba una nota de incertidumbre. Pero presiento que viene un sin embargo. Sin embargo, confirmó la señora Peterson con una leve sonrisa, el desarrollo social y emocional de Charlotte es más complejo. Tiene dificultades para relacionarse con sus compañeros porque sus intereses intelectuales son muy avanzados, pero también carga con un nivel de responsabilidad y seriedad que es inusual para su edad. Marcus sintió que se le encogía el estómago. ¿Está diciendo que no encaja con otros niños de 8 años? Estoy diciendo que a menudo actúa más como una joven adulta que como una niña, respondió la señora Peterson suavemente. Organiza a otros estudiantes, se hace cargo de los proyectos grupales y con frecuencia intenta ayudar a sus compañeros con problemas que ella percibe como simples, pero que en realidad son bastante desafiantes para los niños de su edad. Sarah se inclinó hacia adelante, su preocupación evidente. ¿Está siendo mandona? ¿A los otros niños no les agrada? No es tan simple, explicó la señora Peterson. Los otros niños en realidad admiran bastante a Charlotte. Es amable y servicial, y tiene cualidades de liderazgo naturales. Pero también parece sentirse responsable de todos a su alrededor, de una manera que sugiere que ha estado cargando con responsabilidades de adulto durante algún tiempo. Marcus y Sarah sabían exactamente lo que la señora Peterson estaba observando. Charlotte había sido la cuidadora de la familia, la que se aseguraba de que sus hermanitas estuvieran alimentadas y seguras, la que pedía ayuda cuando su madre estaba enferma,
la que navegaba situaciones de adultos con una competencia notable, porque las circunstancias lo habían exigido. ¿Qué recomienda?, preguntó Marcus, su mente de negocios saltando inmediatamente a soluciones y planes de acción. Creo que Charlotte se beneficiaría significativamente de la aceleración académica, dijo la señora Peterson. Necesita desafíos intelectuales que coincidan con sus habilidades, pero también creo que necesita permiso para ser una niña, para jugar y ser tonta, y no sentirse responsable de gestionar el bienestar de todos los demás. ¿Aceleración académica significa qué exactamente?, preguntó Sarah. Hay varias opciones que podríamos explorar. Charlotte podría saltarse un grado, aunque eso a veces puede crear desafíos sociales. Podría participar en programas para superdotados y talentosos que le permitan trabajar en proyectos avanzados mientras permanece con sus compañeros de edad. O podría asistir a una escuela especializada diseñada para niños intelectualmente superdotados. Marcus sintió que sus instintos protectores se activaban de inmediato. ¿Cambiar de escuela sería traumático para ella? Apenas está empezando a adaptarse aquí. Depende completamente de Charlotte y de lo que ella quiera, respondió la señora Peterson. Algunos niños superdotados prosperan en entornos especializados donde están rodeados de compañeros intelectuales. Otros lo hacen mejor en entornos convencionales donde aprenden a navegar diferentes tipos de personas y situaciones. ¿Qué dice Charlotte cuando hablas con ella sobre esto?, preguntó Sarah. La señora Peterson sonrió ante la pregunta. Charlotte dice que le gusta aprender cosas nuevas, pero le preocupa dejar a sus hermanas. También le preocupa hacer amigos que no piensen que es rara por leer libros sobre ciencia e historia en lugar de ficción apropiada para su edad. La descripción le rompió un poco el corazón a Marcus. Su brillante hija estaba preocupada por ser demasiado inteligente, por destacar de maneras que podrían hacerla menos adorable o aceptable para sus compañeros. ¿Podemos pensar en esta decisión?, preguntó Sarah. Quizás discutirlo con Charlotte y ver con qué se siente cómoda. Por supuesto, asintió la señora Peterson, pero les animaría a tomar una decisión relativamente pronto. Charlotte está claramente aburrida con el plan de estudios actual, y los niños superdotados aburridos a veces desarrollan problemas de comportamiento o pierden su entusiasmo por el aprendizaje por completo. Mientras salían de la escuela y caminaban de regreso al auto de Marcus, ambos padres estaban en silencio, procesando las implicaciones de lo que habían aprendido. «Yo le hice esto», dijo Sarah finalmente, su voz pesada por la culpa. «La hice crecer demasiado rápido porque necesitaba que fuera responsable de cosas que ninguna niña de 8 años debería manejar». «Ambos le hicimos esto», respondió Marcus con firmeza. «Mi ausencia significó que estabas abrumada y necesitabas su ayuda. El que yo no supiera de ellas creó las circunstancias que obligaron a Charlotte a volverse más madura de lo que debería haber sido». «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Sarah. Marcus dejó de caminar y se volvió para mirarla directamente. «Le damos todo lo que necesita para prosperar. La mejor educación, las mejores oportunidades y, lo más importante, la oportunidad de ser brillante y tener 8 años. Eso podría significar una escuela privada, programas especializados, cosas que cuestan mucho dinero», advirtió Sarah, aunque su tono sugería que estaba probando su compromiso en lugar de expresar una preocupación genuina por las finanzas. «Sarah gastaría cada dólar que tengo si eso significara darle a Charlotte, a todas nuestras hijas, el mejor futuro posible», dijo Marcus con total convicción. «El dinero es solo una herramienta. La pregunta no es si podemos permitirnos darles lo que necesitan. Es si somos lo suficientemente valientes como para hacer los cambios necesarios para ser los padres que merecen». «¿Cambios como cuáles?». Marcus respiró hondo, preparándose para expresar la decisión que se había estado formando en su mente durante las últimas semanas. «Cambios como que yo venda mi ático en el centro y me mude para estar más cerca de ti y las niñas. Cambios como que nosotros averigüemos cuál va a ser nuestra relación, oficial y legalmente. Cambios como asegurarnos de que Charlotte sepa que puede ser tan inteligente como quiera, sin preocuparse de que eso la haga diferente o no deseada».
Sarah lo miró fijamente, la sorpresa y algo que parecía esperanza parpadeando en sus ojos. ¿Quieres mudarte más cerca? Quiero mudarme contigo, dijo Marcus, las palabras llevando más peso del que había pretendido. Quiero despertar en la misma casa que mis hijas todas las mañanas. Quiero estar allí para las pesadillas en medio de la noche y los panqueques temprano en la mañana y todo lo demás. Marcus, comenzó Sarah, pero él continuó antes de que ella pudiera expresar cualquier preocupación que se estuviera formando. Sé que acordamos tomar las cosas con calma, centrarnos en las niñas y no complicar las cosas con nuestra relación. Pero Sarah, estos últimos 2 meses me han mostrado algo importante. No solo estamos criando juntas, estamos reconstruyendo algo que siempre estuvo destinado a ser. Charlotte necesita ver que sus padres se aman, que las familias pueden ser estables y permanentes. Sarah guardó silencio por un largo momento, estudiando su rostro. ¿Estás diciendo que quieres que nos casemos? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada con 8 años de historia, 2 meses de cuidadosa reconstrucción y el futuro de 3 niñas que merecían todo el amor y la estabilidad que sus padres pudieran proporcionar. Estoy diciendo que quiero que seamos una familia real en todos los sentidos que importan, respondió Marcus. Legal, emocional, práctico. Quiero que Charlotte nunca más se preocupe de que pueda irme. Quiero que Mia y Zoe crezcan sabiendo que sus padres están comprometidos el uno con el otro y con ellas. Y sí, Sarah, quiero casarme contigo. No porque sea práctico o conveniente, sino porque te amo y quiero que el mundo sepa que pertenecemos juntos. Antes de que Sarah pudiera responder, el teléfono de Marcus vibró con un mensaje de texto de Charlotte, que se estaba quedando con una vecina después de la escuela. El mensaje era breve, pero urgente. Papi Marcus, Mia se cayó de las barras en la guardería. Quieren que tú y mamá vengan ahora mismo. Tenemos que irnos, dijo Sarah de inmediato, todas las demás preocupaciones instantáneamente secundarias al bienestar de su hija. Mientras corrían hacia el auto de Marcus, se dio cuenta de que esto era exactamente lo que había estado tratando de explicarle a Sarah. Esta era la vida real, emergencias inesperadas, responsabilidades compartidas, el instinto inmediato de proteger a sus hijos juntos. Esto era lo que significaba la familia, y él estaba listo para todo. Listo para... La sala de emergencias del hospital infantil bullía con el caos controlado típico de una tarde ajetreada. Pero Marcus apenas notó la actividad a su alrededor mientras estaba sentado sosteniendo a Mia, de 3 años, que finalmente había dejado de llorar y ahora dormitaba contra su pecho. Su brazo izquierdo estaba en un yeso de color púrpura brillante que se extendía desde su muñeca hasta justo debajo de su codo. El resultado de lo que los médicos habían confirmado era una fractura limpia por su caída de las barras de la guardería. Sarah se sentó a su lado, acariciando suavemente el cabello de Mia, mientras vigilaba atentamente a Zoe, que jugaba tranquilamente con un rompecabezas en el rincón para niños de la sala de espera. Charlotte estaba de pie cerca de las grandes ventanas, su pequeño rostro presionado contra el cristal mientras observaba llegar y partir las ambulancias. Su expresión era pensativa y ligeramente preocupada. El doctor dijo que sanará completamente en 6 semanas, murmuró Marcus a Sarah, hablando en voz baja para no despertar a Mia. Sin daños duraderos, no se esperan complicaciones. Lo sé, respondió Sarah, aunque la tensión no había abandonado por completo su voz. Es solo que es difícil ver la herida. Nunca se había roto un hueso antes. Marcus se movió con cuidado, ajustando la posición de Mia sin perturbar su descanso. El supervisor de la guardería dijo que estaba tratando de seguir el ritmo de los niños más grandes en equipos que probablemente eran demasiado avanzados para su edad. Aparentemente, ha estado haciendo eso mucho últimamente. Tratando de seguir el ritmo, repitió Sarah, entendiendo la implicación de inmediato, como su hermana mayor siempre tuvo que hacer. Era cierto, y ambos lo reconocieron. Maya y Zoe habían estado modelando inconscientemente la madurez prematura de Charlotte, intentando actividades y comportamientos que estaban más allá de su etapa de desarrollo,
porque estaban tratando de igualar las notables capacidades de su hermana. Charlotte se apartó de la ventana y se acercó a ellos, su expresión seria. ¿Mia va a estar bien para nuestra reunión familiar de esta noche?, preguntó, con la cuidadosa consideración que ponía en todos los asuntos importantes. Marcus y Sarah intercambiaron miradas. Habían planeado discutir las recomendaciones de la señora Peterson sobre la educación de Charlotte, junto con las preguntas más amplias sobre la estructura de su familia que se habían planteado durante su conversación fuera de la escuela. ¿Qué tipo de reunión familiar?, preguntó Zoe, levantando la vista de su rompecabezas con interés inmediato. Del tipo en el que hablamos de cosas importantes que nos afectan a todos, respondió Charlotte, sentándose con las piernas cruzadas en el suelo junto a su hermana gemela, como la escuela y dónde vamos a vivir, y si papi Marcus va a ser nuestro papá de verdad oficialmente. Marcus sintió que su corazón daba un vuelco por la forma casual en que Charlotte se había referido a él como su papá de verdad, como si las distinciones legales y emocionales ya se hubieran resuelto en su mente. Charlotte, dijo Sarah suavemente, ¿cuánto has estado pensando en estas cosas? Mucho, admitió Charlotte con la honestidad que Marcus había llegado a esperar de ella. Los oigo a ti y a papi Marcus hablar a veces cuando creen que no estoy escuchando. Y he estado pensando en cosas como si nos vamos a quedar en nuestra casa o nos mudaremos a un lugar más grande, y si tú y papi Marcus se aman como lo hacen los padres normalmente. La franqueza de la pregunta tomó a ambos adultos por sorpresa, aunque probablemente deberían haberlo esperado de su perceptiva hija. ¿Qué piensas de esas posibilidades?, preguntó Marcus con cuidado, genuinamente curioso sobre la perspectiva de Charlotte sobre los cambios que podrían llegar a su familia. Charlotte guardó silencio por un momento, organizando sus pensamientos con una precisión característica. Creo que sería bueno si vivieras con nosotros todo el tiempo en lugar de solo visitarnos. Creo que a Mia y Zoe les gustaría tenerte allí cuando se despiertan asustadas por la noche, y creo que mamá es más feliz cuando estás cerca, aunque a veces intenta ocultarlo. Sarah sintió que el calor le subía a las mejillas ante la astuta observación de su hija. ¿Crees que soy más feliz? Sonríes, ma, dijo Charlotte simplemente. Y no pones esa cara de preocupación cuando estás tratando de averiguar cómo pagar las cosas o arreglar las cosas que están rotas. Además, te ríes de los chistes de papi Marcus incluso cuando no son muy graciosos. Marcus hizo un sonido de ofensa fingida. Oye, mis chistes son divertidísimos. Son chistes de papá, respondió Charlotte con el tipo de tolerancia amable que sugería que en realidad disfrutaba de su humor. Se supone que son un poco cursis. Mia se revolvió en los brazos de Marcus, parpadeando somnolienta mientras recuperaba la conciencia. Papi, dijo suavemente, la única palabra transmitiendo total confianza y afecto. Mi brazo se siente mejor ahora. Eso es porque la medicina está ayudando, explicó Marcus, besando la parte superior de su cabeza. Y porque estás siendo muy valiente. ¿Nos vamos a casa ahora?, preguntó Mia, mirando alrededor de la sala de espera del hospital, con la desorientación de alguien que se había quedado dormido en una situación y se había despertado en otra. Pronto, prometió Sarah. Los doctores solo quieren asegurarse de que entiendas cómo cuidar tu yeso. Como si fueran convocados por sus palabras, el doctor Kim apareció con los papeles del alta y las instrucciones finales. Después de revisar los requisitos de cuidado para el yeso de Mia y programar una cita de seguimiento, la familia finalmente pudo salir del hospital mientras el sol del atardecer pintaba el cielo en tonos de naranja y rosa. Durante el viaje a casa, Marcus se encontró pensando en la conversación con Charlotte, en su análisis maduro de la dinámica familiar y en la decisión que se había estado cristalizando en su mente a lo largo de los eventos del día. Para cuando llegaron a la entrada de la pequeña casa azul, sabía lo que tenía que suceder a continuación. En realidad, dijo Marcus mientras se preparaban para entrar, creo que deberíamos tener esa reunión familiar esta noche después de todo. Hay algunas cosas que quiero discutir con todas ustedes. Una vez que Mia estuvo cómodamente instalada en el sofá con su yeso apoyado en almohadas
y Zoe acurrucada junto a su hermana, Marcus y Sarah se sentaron frente a sus hijas en lo que se había convertido en su arreglo informal de conferencia familiar. Primero, comenzó Marcus, quiero hablar sobre las opciones escolares para Charlotte. La señora Peterson cree que podría ser más feliz y tener más desafíos en un tipo diferente de programa educativo. Charlotte escuchó atentamente mientras Marcus explicaba las diversas opciones: programas avanzados, escuelas especializadas, aceleración y los beneficios y desafíos de cada enfoque. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Sarah cuando Marcus terminó de delinear las posibilidades. Charlotte consideró la pregunta seriamente. Quiero aprender cosas más interesantes, dijo finalmente. Pero no quiero estar tan lejos que no pueda ayudar a cuidar de Mia y Zoe si me necesitan. Charlotte, dijo Marcus suavemente, es maravilloso que ames a tus hermanas y quieras ayudarlas, pero cuidarlas es trabajo de mamá y mío, no tuyo. Tu trabajo es tener 8 años, aprender, jugar y descubrir qué te apasiona. Pero, ¿y si pasa algo y me necesitan para ayudar?, preguntó Charlotte, la preocupación evidente en su joven voz. Entonces lo resolveremos juntos, le aseguró Sarah. Pero cariño, no tienes que ser responsable del bienestar de todos los demás. Puedes simplemente ser una niña. Charlotte parecía escéptica, como si el concepto de no ser responsable de los demás fuera ajeno a su experiencia. Lo que me lleva a la segunda cosa que quiero discutir, continuó Marcus. He tomado algunas decisiones sobre nuestra familia que espero que a todas les gusten. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo, colocándola en la mesa de café donde los 4 podían verla claramente. La respiración de Sarah se cortó audiblemente, mientras que los ojos de Charlotte se abrieron de par en par con comprensión. Sarah Miller, dijo Marcus, su voz firme a pesar de la magnitud del momento. Hace 8 años, dejamos que el miedo y los malentendidos nos separaran. No quiero desperdiciar otro día preguntándome cómo podría haber sido nuestra vida si hubiéramos sido más valientes y honestos el uno con el otro. Abrió la caja, revelando un anillo que era elegante, pero no ostentoso. Claramente caro, pero elegido por su belleza en lugar de su exhibición. Te amo, y amo a nuestras hijas. Y quiero que seamos una familia real en todos los sentidos posibles. ¿Te casarías conmigo? Charlotte miraba entre sus padres con una emoción apenas contenida, mientras las gemelas observaban con la fascinación de los niños, que observan rituales de adultos que no entienden del todo pero que reconocen como importantes. Sarah miró el anillo, luego el rostro de Marcus, con lágrimas acumulándose en sus ojos. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? ¿Matrimonio, vida familiar y todo lo que conlleva tener 3 niñas pequeñas? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, respondió Marcus. Quiero obras de teatro escolares y partidos de fútbol y vacaciones familiares. Quiero discutir sobre las rutinas para dormir y preocuparme por las citas de adolescentes y ayudar con la tarea todas las noches. Lo quiero todo, Sarah. Las partes hermosas y las partes agotadoras y todo lo demás. Di que sí, mamá, instó Charlotte, incapaz de contener su entusiasmo por más tiempo. Di que sí, para que podamos ser una familia de verdad. Sarah miró a sus hijas, al rostro esperanzado de Charlotte, a las gemelas que aplaudían con entusiasmo, a pesar de no entender completamente lo que estaba sucediendo, y luego de nuevo a Marcus. Sí, dijo, su voz quebrándose por la emoción. Sí, yo también quiero todo eso. Mientras Marcus deslizaba el anillo en el dedo de Sarah y las niñas estallaban en vítores y charlas felices, se dio cuenta de que su definición de éxito se había transformado por completo. El imperio empresarial que había construido parecía insignificante en comparación con la familia que había encontrado, y el futuro que se extendía ante ellos parecía más valioso que cualquier fortuna que pudiera haber acumulado. 3 meses después, en una fresca mañana de diciembre, solo 2 semanas antes del 9º cumpleaños de Charlotte, Marcus y Sarah se casaron en el patio trasero de su casa. No la pequeña casa azul donde había comenzado su viaje, sino la casa más grande que habían elegido juntos, con suficientes dormitorios para todos
y un patio lo suficientemente grande para el elaborado parque de juegos que Marcus había insistido en instalar. Charlotte, en su papel de dama de honor, sostuvo a la bebé Zoe durante la ceremonia, mientras que Mia, con su yeso finalmente retirado, sirvió como portadora de los anillos con la seria concentración que ponía en todas las tareas importantes. La lista de invitados era pequeña pero significativa. El doctor Harrison, la oficial Rodríguez, la señora Peterson y algunos amigos cercanos que los habían apoyado en su camino poco convencional para convertirse en una familia. Mientras intercambiaban votos que habían escrito juntos, prometiendo no solo amarse, sino también seguir creciendo, aprendiendo y comunicándose honestamente, Marcus reflexionó sobre cuán dramáticamente había cambiado su vida desde aquella abrasadora tarde de verano en que una niña asustada había llamado al 911 por un extraño en un auto lujoso. Ahora sabía que el extraño había sido él, no porque fuera desconocido para Charlotte, sino porque había sido un extraño para las partes más importantes de sí mismo. Había encontrado a su familia, su propósito y su corazón, todo en el mismo momento, y pasaría el resto de su vida asegurándose de que ninguno de ellos dudara jamás de cuánto significaban para él. La niña que una vez había pedido ayuda a un extraño le había enseñado que a veces el mayor éxito proviene de ser necesitado, de ser confiable y de ser lo suficientemente valiente como para amar sin reservas. Y mientras Charlotte estaba a su lado, radiante de orgullo por la familia que habían construido juntos, Marcus supo que su historia en realidad apenas comenzaba.